Hola, muy bienvenidos a todos a esto que estamos desarrollando, que es una nueva perspectiva acerca de la lógica de los conflictos y la lógica jurídica que a nosotros la vamos a llamar de manera convergente, ¿sí? Pero esta lógica de los conflictos sirve para cualquier tipo de conflictos, ¿sí? No solo para los que trabajamos en forma jurídica, sino también para todos aquellos que trabajan con conflictos ya sea en forma psicológica, en forma de asistencia, de cualquier tipo, ¿sí? En las escuelas, por ejemplo. Em, todos los ámbitos, en todos los ámbitos básicamente está este desarrollo del conflicto. ¿Y por qué está este desarrollo del conflicto? Justamente porque estamos en el espacio-tiempo lineal y porque en el espacio-tiempo lineal obviamente que se sostiene a base de que esos conflictos estén abiertos, ¿sí? Entonces, lo que nosotros proponemos, ¿sí? Es que tenemos que referenciarnos en un marco, ¿sí? En el caso que nosotros estamos presentando es un marco de una ley física universal, que es la ley del desdoblamiento del tiempo, ¿sí? Eh, También tomamos la lógica global convergente y a partir de eso llegamos hasta este punto, ¿sí? Que sigue su desarrollo y automáticamente e inmediatamente casi todos los días es como una nueva percepción acerca de este desarrollo, ¿sí? O sea, no es que nos estancamos en un lado y esto y queda así estático, no, es algo que es dinámico. Tenemos que entender que cuando estamos hablando desde un plano de lógica, estamos hablando de un plano totalmente dinámico, donde nada es estático, ¿sí? En cambio, antes, por ejemplo, hablábamos desde los conocimientos, hablábamos eh, desde cuestiones que, bueno, eran así y son así, ¿sí? Estamos muy acostumbrados a lo lineal, estamos muy acostumbrados a lo estático y eso, la verdad que hoy día ya no nos sirve, ¿sí? Ya no nos sirve. Por eso, hoy lo que voy a compartir con ustedes eh, tiene que ver con lo que hemos desarrollado anteriormente, tanto por mi parte, a través de un video donde hablo del laberinto, ¿sí? Los conflictos vamos a ver que dentro del espacio-tiempo lineal lo que hacen es reforzar, ¿sí? Es reforzar las paredes, si se quiere, ilusorias de ese laberinto que constituye el espacio-tiempo lineal, ¿ok? Eh, Siempre y cuando nos identifiquemos con los conflictos, siempre y cuando pongamos ese conflicto como nuestro emisor, ¿sí? Sobre esto vamos a volver, ¿ok? Eh, pero también es necesario, ¿sí? Atender a una nueva lógica de los conflictos, porque esa nueva lógica de los conflictos lo que va a permitir es, de alguna manera u otra, cada uno desde su lugar, ir desatando esos nudos a través de la aplicación de esta nueva lógica, ¿sí? También hay que tomar en cuenta los videos anteriores de la charla que vimos en Buenos Aires con María Laura Vitale, ¿sí? Con quien estamos trabajando desde una nueva perspectiva del sistema legal y de su modelo de resolución de conflictos. Eh, y estos videos anteriores son fundamentales porque ya aquí allí explicamos el sistema de referencias del cual estamos hablando y en el cual nos estamos referenciando a través de una decisión constante en tiempo presente, ¿sí? Y por otra parte también explicamos en la segunda parte de la charla lo que es una lógica jurídica convergente, ¿sí? Explicamos esto de que estamos en un espacio-tiempo lineal, estamos desdoblados, ¿sí? Y perdimos esta ley de los universos originales del ser, ¿sí? Que es propósito anterior a la existencia. Entonces existimos sin propósito y existir se vuelve nuestro propósito. Pero para regular toda esa existencia con 4 errores de base, y necesitamos normas, necesitamos leyes, necesitamos un deber ser, ¿sí? Necesitamos un deber ser que de alguna manera, como estábamos offline, ¿sí?
sin conexión con el ser, sin conexión con nuestro origen, que es en realidad abstracto, vacío, necesitábamos, para no tener que estar tomando decisiones, ¿sí? Automáticamente en tiempo presente, de normas que regulen de alguna manera u otra nuestras conductas, nuestra convivencia, ¿sí? Y que gestionen ese tránsito exploratorio que implica estar desdoblados, ¿sí? Ese tránsito exploratorio debe ser gestionado de alguna manera por normas, ¿sí? Eso es importante. Las normas están, de alguna manera u otra, están sustituyendo la falta de autorreferencia, están sustituyendo, ¿sí?, la falta de autorreferencia que nosotros teníamos. Y no es que ahora no vamos a necesitar a las normas o esas leyes o las normas de convivencia, por ejemplo. No, las vamos a estar necesitando, ¿sí? Pero en la medida en que nuestra autorreferencia aumenta, esas normas cada vez las necesitamos menos, ¿sí? Porque ahora nuestra referencia va a estar en un plano más veloz, ¿sí? Vamos a estar utilizando un plano más veloz que es de lógica. Ya no está en el deber ser, no está en la estructura de los valores, de las buenas costumbres, de la moral, sino que está en un plano de lógica. Y ese plano de lógica es netamente operativo, ¿sí? Es un plano netamente operativo, es un plano netamente dinámico. O, por ejemplo, vamos a ver y vamos a demostrar, ¿sí?, que, por ejemplo, hay leyes que se dictan y que uno dice, ¿para qué? Decimos, ¿para qué? ¿Cuál es la funcionalidad de todo esto? Y verdaderamente caemos en la cuenta de que esas leyes no tienen sentido común de las cosas, ¿sí? Porque las hacemos en un quinto plano. Nuestros legisladores, ¿sí?, hacen una ley en un quinto plano, pero cuando llega a plano 1, que es la experiencia lineal, ¿sí?, cotidiana de todos los desdoblados, de todos nosotros, vemos que eso o se cumple a medias o no se cumple, y ni nos contemos esto en Argentina, porque pasa eso, ¿sí? Somos expertos en saltear las leyes, ¿sí? Ok, bueno, pero vemos que esas leyes que se hacen desde lo aéreo, que son sí muy lindas, muy acá en los planos más lineales, no tienen operatividad, ¿sí? Y así suceden reformas y la justicia y esto, y se ve obligada a aplicar la ley porque no puede fallar contra el EGEM, o cuando, salvo determinadas excepciones, obviamente, pero estas cuestiones se ven, son muy visibles, ¿sí? Entonces, como nos estamos ya ahora referenciando en un plano de lógica, en la operatividad de las cosas y en el sentido común, yo muchas veces, antes de llegar a la ley del desdoblamiento del tiempo, decía, esto no tiene sentido. O sea, esto no tiene... ¿Cuál es la razón de ser de esto? Y te dabas cuenta que había cosas que no tenían sentido de ser, no tenían leyes, normas que regulaban cuestiones o decían disparates en realidad. Y muchas normas también sociales, ¿sí? Que no están escritas, pero sí convenciones sociales que, ¿para qué? O sea, cuando podemos tomar decisiones en el presente y esas decisiones no están vulnerando la autorreferencia de nadie, ¿sí? Entonces, cada vez que entremos en mayor aplicación de esta ley, ¿sí?, que exige de la autorreferencia y de la autonomía de las personas, ¿sí?, por lo tanto, exige la maduración de nosotros como receptores desdoblados, vamos a necesitar menos de este deber ser, ¿sí? Porque vamos a estar ampliando nuestro campo de autorreferencia y, por lo tanto, tomando decisiones en el presente, ¿sí? Pero esas decisiones van a tener que ver con el ser. ¿Ese ser vulnera el deber ser? No, no lo vulnera, para nada. O sea, ese ser es siempre autónomo, ¿sí? El ser es autónomo y es convergente, ¿sí? En esencia, el vacío abstracto, ese punto de convergencia, punto de verdad donde todos partimos, es siempre convergente. ¿Qué significa? Que no excluye ni separa nada, ¿sí? Toma todos los observadores y los tiene unidos en coherencia y en cohesión. Por lo tanto,
esa decisión que tomamos en el presente va a ser operativa y además va a cumplir con la coherencia, con la cohesión de todos los elementos, ¿ok? Y por lo tanto no va a dañar a nadie. Bien, como verán, hay dos palabras acá. Hay dos palabras acá. Una es teatro y la otra es drama, ¿sí? Yo hace 2 semanas empecé clases de teatro y la verdad es que, wow, encontré un montón de cosas que tienen que ver con lo que estamos planteando desde la ley del desdoblamiento del tiempo, ¿sí? Y podríamos decir, en comparación con todo esto, de que, o en analogía, mejor dicho, de que el desdoblamiento es un gran teatro. O sea, el desdoblamiento del tiempo es un gran teatro. Es jugar a, ¿sí? En el desdoblamiento del tiempo, nosotros como receptores lentos aquí, desdoblados, ¿sí? Como personas, ¿sí? Personas comunes, ¿ok? Tenemos todos como un rol, ¿sí? Tenemos todos un rol. Y estamos jugando a, ¿sí? Pero la cuestión es que en el desdoblamiento del tiempo, nosotros nos olvidamos de que estábamos jugando a, ¿sí? Entonces nos tomamos la vida muy en serio. Entonces nos tomamos la vida muy en serio, nos tomamos la vida como si fuera lo único que hay. Esto de existir se volvió nuestro propósito, ¿sí? Y nos olvidamos de este jugar a y que nos desdoblamos con un rol. Entonces les decía que el desdoblamiento es como un teatro, ¿sí? Nosotros estamos jugando a. Nos olvidamos de que estábamos jugando a y nos tomamos como que eso que en realidad era un juego dejó de serlo y se convirtió en un drama, ¿sí? Un drama. Y los conflictos son un drama. Entonces, y además el teatro trata del conflicto, ¿sí? O sea, nosotros, por ejemplo, en la clase de teatro, el profesor nos decía que el teatro se trata del conflicto. Hay un desarrollo, hay un conflicto, ¿sí? Pero ese conflicto, a lo último, por lo general, llega a un desenlace, ¿sí? Llega a un desenlace. Y vemos nosotros que en nuestra vida los conflictos son algo, si se quiere, común, ¿sí? Es algo de todos los días, es el pan de cada día. Pero la idea es que estamos llegando justamente a esta otra punta, ¿no? Y estaría bueno que los conflictos empiecen a cerrar y que la obra llegue a su desenlace global, ¿sí? Para esto falta mucho, pero cada uno está cumpliendo, ¿sí?, su rol en el presente y todos van llegando, ¿sí?, a la construcción de esa obra. Todos tienen un aporte que dar. Y eso es importantísimo. Pero como recién les decía, nuevamente repito, el desdoblamiento es como un teatro, es jugar a. Nos olvidamos que estamos desdoblados y por lo tanto nos olvidamos de que esto era un juego, ¿sí? Y el drama se nos hizo flor de piel, se nos hizo a carne viva y a flor de piel, ¿sí? Pero ahora bien, entrando a lo que es la lógica de los conflictos, ¿sí? ¿Qué es un conflicto? ¿Qué son los conflictos? O sea, no nos preguntamos y bueno, y podemos entrar en distintas discusiones y bueno, pero desde esta perspectiva hemos definido a los conflictos como fricciones de lógicas, ¿sí? Los conflictos en realidad son fricciones de lógicas divergentes. ¿Qué significa divergentes? Es que se excluyen, se repelen, ¿sí? No pueden estar juntas, automáticamente se repelen, ¿sí? Eso es un conflicto para nosotros, ¿sí? Es una fricción de lógicas que va a generar, ¿sí?, en este plano, como nos estamos manejando con los observadores de la divergencia, ¿sí?, carga en los planos lineales. ¿Qué significa carga? Y bueno, este plano de deber ser también en los sujetos comunes es también la identidad, ¿sí?
Carga en la percepción, plano 3. Carga en los circuitos emocionales, plano 2. Y carga en el físico-biológico, ¿sí? Entonces, esas lógicas que chocan y se repelen generan ese conflicto. ¿Que cuándo va a suceder? En un instante, ¿sí? Solamente que ese conflicto que sucede en un instante, esa fricción de lógicas que sucede en un instante, se está trayendo todo el tiempo a tiempo presente, a momento presente, porque no lo puedo resolver, porque no puedo ver desde otra perspectiva, ¿sí? Porque estoy enfrascado en mi lógica y yo no voy a soltar mi lógica porque el otro no tiene razón, porque el otro se equivoca, porque el otro hace cosas que no comprende el deber ser, lo que debe ser, ¿sí? Entonces hay una fricción de lógicas, ¿sí? Hay una fricción de lógicas. ¿Qué genera esa fricción de lógicas? Sí, esto. ¿Sí? Son dos lógicas divergentes que se excluyen, se repelen. ¿Por qué marcamos un instante? ¿Sí? Porque ese conflicto va a suceder en un instante. Recuerden que estos eran la línea del pasado y esto es la línea del futuro. ¿Sí? ¿Entendido? O sea, el conflicto es algo que sucede en un momento, pero después ya no está en el presente, es pasado, ¿sí? Y es una fricción de lógicas que se repelen, ¿sí? ¿Cuál va a ser la magnitud del conflicto? Nosotros sabemos que hay conflictos que son menores y hay conflictos que son como mayores, ¿sí? Pero su lógica es la misma, ¿sí? Lo que pasa es que, ¿qué va a marcar la magnitud del conflicto? La magnitud del conflicto va a estar marcada, ¿sí?, por la equidistancia de las estructuras valorativas que sustenten esas lógicas. Bueno, vamos a traducir esto porque parece chino básico. O sea, entonces, ¿por qué la magnitud del conflicto va a estar, ¿sí?, en la diferencia, ¿sí?, que haya entre las estructuras valorativas que tengan o que estén sustentadas en las lógicas que están sosteniendo los individuos. De manera inconsciente, obviamente, porque el individuo no sabe que tiene un plano de lógica que es inconsciente y que le está gestionando la identidad, su percepción, sus emociones y su plano físico y biológico. Es normal que no lo sepa. Que no lo sepa la gente, ¿sí? No es algo de lo que se hable todos los días, o sea, y nosotros como operadores jurídicos, o sea, abogados, o como psicólogos, o como mediadores, o como maestros en una escuela, o lo que sea, de que trabajes, y que tenga que ver con conflictos y su solución, vas a estar justamente trabajando con esta cuestión, ¿sí? Con que hay un instante en el espacio-tiempo lineal que se va a abrir por una fricción de lógicas que se repelen, que se excluyen. Y la magnitud de ese conflicto, o la temperatura de ese conflicto, va a estar marcada justamente por la diferencia entre las estructuras valorativas que están sustentadas en esas lógicas, ¿sí? O sea, valores están acá, ¿sí? Por eso digo, estructuras valorativas que se sustenten en una lógica, ¿sí? Porque el deber ser también son los valores, ¿sí? Bien. La cuestión es que nosotros no trabajamos con valores, ¿sí? Porque los valores están en distorsión, ¿sí? Porque todo valor tiene un antivalor. Yo esto lo expliqué en otros videos, ¿sí? Es como un péndulo. Un valor, otro valor, antivalor. Valor, antivalor, ¿sí? Pero no salimos de ahí. O sea, es una masturbación etérica constante. O sea, no salimos de los valores. Y todo sostenimiento de un valor sostiene por contrapartida el otro antivalor, ¿sí? De la misma manera los conflictos. Cuando uno deja de sostener la lógica, ya no hay conflicto.
cuando uno deja de sostener esa lógica divergente, deja de haber conflicto. ¿Ok? La cuestión es que hay una identidad puesta en valores, en cómo deben ser las cosas, y eso nos impide constantemente solucionar los conflictos. ¿Sí? Por eso es esencial que trabajemos desde un sistema de referencias lógico como es el de la ley del desdoblamiento del tiempo, porque es lo que realmente va a solucionar los conflictos, ¿sí? Porque también trabajamos con el observador de mayor velocidad. Esto yo lo voy a explicar después, porque tenemos una herramienta pedagógica importante para hacerlo. Pero bueno, entonces tenemos los valores, ¿sí? Que van a estar marcando la equidistancia entre las lógicas, ¿sí? Y además porque están los valores entre medio. Y yo sostengo esto y vos sostenés lo otro, y no hay forma de que solucionemos las cosas desde ahí, ¿sí? Entonces, ¿qué vamos a tener que hacer? Fíjense que el conflicto, la palabra conflicto, ¿sí? Yo trabajo mucho con los números. Cada letra tiene un orden alfabético, ¿sí? Un número. Y ese número nos está indicando mucho. Porque los números no solo sirven para sumar y restar, ¿sí? Los números tienen lógicas. Y eso es importante. Lo que pasa es que cuando no tenemos la lógica, es imposible a veces determinar qué nos está diciendo ese número, ¿sí? Y además porque las palabras tienen margen de error, ¿sí? Las palabras, nosotros hemos estudiado también que las palabras adolecen de polisemia, ¿sí? Yo puedo decir banco, ¿sí? Y en determinado contexto esa palabra puede significar el banco de como financiero, puede significar el banco de la plaza o el te banco de te aguanto. O sea, las palabras, ¿sí? Tienen margen de error. ¿Ok? ¿Por qué tienen margen de error? Porque las palabras están ubicadas acá. Hay mayor separación, hay mayor margen de error. ¿Ok? En cambio los números, y bueno, tienen un margen de error menor. ¿Ok? ¿Sí? Pero bueno, la palabra conflicto es 100. Da 100. Si yo sumo 3 más 16 más 14 más 6 más 12 más 9 más 3 más 21 más 16, me va a dar 100. Pero bueno, yo les digo que da 100, ¿sí? Si quieren sacar la suma de los números, sáquenla. Pero da 100, ¿ok? Entonces, el conflicto nosotros sabemos que existe conflicto cuando yo sostengo la lógica. Sigo sosteniendo esa lógica divergente y no la puedo soltar y no puedo soltar. Y bueno. Y encima lo estoy trayendo todo el tiempo al momento presente, ¿ok? A ese conflicto. Pero ese conflicto también es como la X de la X, ¿sí? Saben que como en matemáticas, esta recta la llamamos X, ¿sí? Y esta recta la llamamos Y. Nosotros dentro del sistema de referencias, esto va a ser el desdoblamiento primario, ¿sí? Y esto, horizontal, ¿sí? Lineal, es el desdoblamiento secundario, ¿sí? A ver, X de la X. El conflicto es como la X de la X. ¿Por qué decimos la X de la X? Y porque es lo que mantiene abierto ese tránsito lineal. Mantiene abierto ese tránsito lineal. En la medida que las personas siguen sosteniendo el conflicto, el espacio-tiempo lineal se mantiene abierto y se mantiene abierto y se mantiene abierto. ¿Ok? ¿Está mal eso? No, no está mal. Pero estaría bueno que empecemos a cerrar los conflictos que tenemos. Es la idea, ¿sí? Siempre que tomemos esa decisión. Si queremos sostener el conflicto, automáticamente lo sostenemos y punto. Ya en eso no hay problema, ¿ok? Pero la idea es que para mayor calidad de vida tengamos y para manejarnos de una manera más liviana, ¿sí? En tiempos que está cada vez más acelerado, podamos de alguna manera u otra ir cerrando los conflictos que tenemos y con los que trabajamos, ¿ok? Bien, entonces, es la X de la X, porque mantiene a ese espacio-tiempo lineal abierto. Les dije, la palabra conflicto es 100, ¿sí? Es como 1
Este es el punto cero presente, ¿sí? Yo ya decíamos que el punto cero en los videos anteriores es lo que nos conecta con la esencia, con el ser, ¿sí? Es lo que nos conecta con el origen, con el abstracto puro, que es quien abre el tiempo y también es quien lo cierra, ¿sí? Además vamos a ver que los conflictos tienen que ver con preguntas que nos hicimos antes de entrar al juego, antes de entrar a este teatro llamado desdoblamiento del tiempo, ¿sí? Y este laberinto, del que no podemos salir siempre y cuando no tengamos una lógica, pero cuando tomamos el ovillo de oro, que es esta ley del desdoblamiento del tiempo, automáticamente estamos de a poco en el retorno, ¿sí? Bueno, entonces yo les decía, la palabra conflicto nuevamente es 100, ¿sí? Es como esto, nosotros tenemos el punto cero presente, ¿sí? 100, a ver, 1, 0, 0. Plano 1, que es donde está habitando todo el tiempo, estamos habitando el conflicto, y dos ceros. ¿Qué es el doble cero en la ley del desdoblamiento del tiempo? Es 0 en el X, 0 en el Y, ¿sí? Punto cero presente en el plano X, ¿sí? Y punto cero en el plano Y, en el eje Y, ¿sí? ¿Qué significa esto? Que vamos a estar alineando nuestros observadores al vacío, al abstracto. Y que ese conflicto automáticamente se va a rediseñar su estructura lógica y va a cambiar, ¿sí? Pero siempre y cuando convoquemos a un observador de mayor velocidad. Siempre y cuando convoquemos a un observador de mayor velocidad. Desde los valores no solucionamos nada. Desde el deber ser estático, normativo, no vamos a solucionar nada, ¿sí? Simplemente vamos a sostenerle la vela a los conflictos, ¿ok? Y permitir que queden abiertos para que sigan siendo repetidos hasta que se solucionen, nada más. O sea, no hay problema, pero nada más. O sea, seamos conscientes de lo que estamos haciendo, nada más. O sea, es importante esto. Es importante ser conscientes de lo que hacemos, ¿sí? ¿Ok? Bueno, entonces, conflicto es 100. ¿Por qué será 100? Porque en vez de traerlo al momento presente para constituirlo todo el tiempo como un emisor al conflicto, el conflicto como un emisor que nos informa y nos sigue dando carga en los circuitos emocionales, en la percepción, pero porque estoy sosteniendo una misma lógica, que es divergente, con una misma estructura valorativa, ¿ok? Entonces, ¿qué va a pasar? Cuando yo embone ese conflicto al doble cero, o sea, diga, ya seas vos que estás trabajando con el conflicto, o sea tu cliente, o sea la persona que está teniendo el conflicto, ¿sí? Porque si vos estás trabajando con ese conflicto y la persona acude a vos, es porque de alguna manera u otra vos estás teniendo, ¿sí?, cierta resonancia con ese conflicto y también tenés esta otra parte, ¿sí? Y en vez de sostenerle la vela, ¿sí?, a la persona que tiene el conflicto, al sujeto del conflicto, y bueno, por ahí miramos por acá. Y si no, vos ves que esa persona no tiene un bagaje, ¿sí?, un sistema de referencias que sea todavía para estar viendo esta otra punta, vos automáticamente derivás de rulo a rulo, como decimos nosotros. O sea, vos automáticamente haces la derivación al origen, ¿sí?, al observador de mayor velocidad. Y eso, quieras o no, va a estar, ¿sí?, siendo al menos suficiente por el momento para que no estés sosteniendo el conflicto, ¿sí?, para que estés viendo, ni aunque sea vos, la otra punta, ¿ok?, que es la solución. Y que es una solución que quizás es la menos pensada, es una solución que es convergente, ¿sí? El conflicto debe ser informado. Eso es lo que nos está diciendo, ¿sí? Pero el conflicto no va a cambiar mientras siga siendo nuestro emisor, lo que nos informa, ¿sí? Si este nos está informando todo el tiempo acá, al tiempo presente estamos viviendo en el pasado.
¿sí? Estamos viviendo en el conflicto. Pero, ¿qué pasa si yo traigo el conflicto al momento presente y hago este movimiento? ¿Sí? ¿Qué va a pasar? Automáticamente ese conflicto se va a estar licuando y desmantelando, ¿sí? Con una percepción que se va a descristalizar. Porque totalmente las personas que nos vienen con un conflicto vienen con una percepción ya hecha de ese conflicto. Y es su discurso, ¿sí? Pero si nosotros como mediadores o como abogados o como lo que sea que estés haciendo, ¿sí? Que trabajes con conflictos, si tenés las herramientas para lograr que esa persona descristalice, ¿sí? Su percepción del conflicto y lo logre ver desde otro punto de vista, un aplauso, ¿sí? Porque va a ser genial. Porque más, hay un autor que es David Bohm que dice que más importante que el conocimiento adquirido es poder, ¿sí? Es poder tener distintas percepciones de las cosas que vemos, digamos. Es como una traducción de la cita, ¿sí? O sea, más importante que esto que pasó es que vos puedas cambiar tu percepción, porque eso va a ser enriquecedor, ¿sí? Porque vas a estar pudiendo ver a la otra punta, ¿sí? Y te vas a poder encontrar con la solución, ¿ok? Además tenemos que asumir que cada sujeto de conflicto no es independiente del otro, ¿sí? Porque para que haya conflicto tiene que haber habido dos lógicas divergentes, ¿sí? Entonces asumamos la responsabilidad, asumamos la capacidad de respuesta, y en vez de generar seres heterónomos ¿en qué sentido? Que están todo el tiempo el deber ser, el deber ser, el deber ser, ¿sí? ¿Y el ser? O sea, en vez de generar gente dependiente, generemos gente que sea autónoma, ¿sí? Que sea autónoma y que pueda gestionar su tránsito en el espacio-tiempo lineal, ¿ok? Me parece que eso es mucho más importante que estar sosteniendo un deber ser que no sirve para nada, ¿ok? Me parece que es mucho más fructífero y mucho más importante, ¿ok? Pero bueno, de a poco. Entonces, el conflicto tiene que ser informado. En vez de traerlo todo el tiempo al momento presente para sostenerlo, lo que hago es traerlo al presente, alinear y derivar, ¿sí? Automáticamente se activan estos observadores, que son los de la convergencia. Son los que me van a estar permitiendo ver la otra punta, ¿sí? Y eso es súper importante. Además, recordemos que los conflictos tienen que ver con el sostenimiento de determinados marcadores, que nosotros los habíamos enunciado en videos anteriores, y que tienen que ver con la supervivencia, plano 1, la búsqueda de la protección, plano 2, la comparación competencia, plano 3, y la sustitución del faltante, plano 4, ¿sí? Y estos marcadores tienen que ver con la historia de la humanidad, ¿sí? Están en todos, operan en todos, ¿sí? Fíjense, si vamos a los sistemas de producción, ¿sí? de la historia, primero tenemos el esclavismo, ¿no? Por ejemplo, como estructura económico-social. El esclavismo, ¿sí? Había un amo, un esclavo, y el amo tenía que sostener la vida del esclavo a cambio de sus servicios, ¿sí? Pero lo tenía que alimentar, lo tenía que proveer de ropa, todo, supervivencia, ¿no? Lo tenía que mantener vivo para que le siga sirviendo. Después se pasó al feudalismo, ¿no? Y ahí tenemos este sistema feudal en donde los vasallos, ¿sí? Del rey, y hay un pacto de protección del señor feudal respecto del siervo, ¿sí? Pero ya el señor feudal ya no es el mismo, no es el amo
de acá, de la sobrevivencia que mantenía al esclavo, sino que el siervo se va a tener que proveer de sí, encima va a tener que entregar parte, eh, se va a tener que proveer por sí mismo y va a tener que entregar parte de su producción al señor feudal, ¿sí? ¿A cambio de qué? De protección, ¿sí? Los marcadores de Hammer tienen que ver con la historia de la humanidad también, ¿sí? Lo vemos de esa manera. O sea, búsqueda de la protección. Después, comparación, competencia. ¿Qué sistema de producción le siguió el feudal? O sea, ¿qué sistema económico social siguió a el feudalismo, el capitalismo? Comparación, competencia. Es la ley básica, ¿sí? La ley básica de esto del capitalismo. Libre competencia. Que nos comparemos, que competimos, que compitamos, ¿sí? Y después, posmodernidad, ahora, sustitución del faltante, ¿sí? Sustitución del faltante. Estamos sustituyendo un vacío que todos estamos sintiendo que tenemos por cosas que están afuera, por relaciones, por consumo, por un perro, por lo que sea, ¿sí? Cuando el faltante es cuando el faltante es el original y es el reconocimiento de nuestro origen abstracto, ¿sí? Por eso, en la medida en que podamos, dejemos de ser ingenuos, ¿sí? La historia de la humanidad tiene que ver con el desarrollo del error. Sí, y está bien eso, ¿sí? Pero el error debe ser derivado, ¿sí? El conflicto tiene que ser derivado. En esta otra punta del desdoblamiento en el que nos encontramos, ya tiene que ser derivado, ¿sí? Entonces, a ver, las normas y las leyes siempre iban a estar gestionando estos errores y estos marcadores, ¿sí? Para que en ese tránsito exploratorio nosotros no nos matemos los unos a los otros. Eso yo lo dije, ¿sí? En otros videos anteriores. Por eso, si no recuerdan algo, les pido que vuelvan a los anteriores. Entonces, pero ahora nosotros tenemos que conectarnos con esta otra punta, ¿sí? Y esta otra punta nos va a permitir ver el propósito de eso anterior. Y cuando vemos el propósito de la experiencia, desde la convergencia, empezamos a verlo sin carga, ¿sí? Empieza a no haber conflicto, ¿sí? Por eso el conflicto está para que sea derivado, ¿sí? El conflicto está para que sea derivado. Este teatro, que es el desdoblamiento del tiempo, ¿sí? Tenemos que volver a recordar que estamos jugando a y que nos desdoblamos con un rol, ¿sí? Entonces, retomemos el rol, retomemos el propósito. Y en vez de verlo con drama, sí, que drama es 38, ¿sí? Es al revés que teatro, ¿sí? Que si lo damos vuelta a drama es como amar de. ¿La letra D qué es? Es la cuarta letra, ¿sí? A, B, C, D, ¿sí? La cuarta letra del abecedario. 4 errores, ¿sí? O sea, amar esos 4 errores. Pero no amar por sostenerlos. Es ver el propósito que tienen, ¿sí? No amar los errores para seguirlos sosteniendo cuando ya soy consciente de que es un error, ¿sí? En la percepción. Que está operando en mi corteza cerebral, ¿sí? Entonces, amar esos 4 errores es ver el propósito de esos 4 cuartos, de esos 4 errores, ¿sí? Entonces eso es importante, porque eso es lo que nos va a empezar a pasar cuando empecemos a trabajar con los conflictos con este sistema de referencias, ¿sí? Con este sistema de referencias. Bien, como les dije, íbamos a utilizar también una herramienta pedagógica para abordar los conflictos, ¿sí? Hay una teoría científica, ¿sí? Que es esbozada por un pedagogo del siglo XX que se llamaba Vygotsky, ¿sí?
Todo aquel que haya cursado algún profesorado o haya estudiado pedagogía sabrá y conocerá a este autor, ¿sí? Y también sabrán de su modelo de trabajo de la ZDP, ¿sí? ZDP, ¿qué es? Básicamente, es la zona de desarrollo próximo, ¿sí? Y ahora vamos a traspolar todas estas cuestiones a lo que es básicamente un abordaje de los conflictos. Bien, todo sujeto de conflicto, como nosotros recién decíamos, tiene una lógica, tiene una estructura valorativa, tiene una percepción de ese conflicto que por lo general está cristalizada, tiene carga en los circuitos emocionales y lo experimenta todo en un plano físico-biológico, ¿sí? Pero viene a vos, ¿sí? Viene a acudir a vos como mediador, viene a acudir a vos como psicólogo, viene a acudir a vos como maestro, ¿sí? Como docente. ¿Y vos qué vas a hacer? ¿Vas a sostenerle su percepción de conflicto o vas a intentar de brindarle herramientas para que tome otra percepción, otra visión, otra perspectiva acerca de los conflictos? Yo voy a escoger esta segunda opción. Todas las personas tenemos una zona de desarrollo real, ¿sí? Hay una zona de desarrollo real o zona de desarrollo efectivo. Me gusta más efectivo, puse real porque era más chiquito. Pero es zona de desarrollo efectivo. Esa zona de desarrollo efectivo va a estar marcada por los modelos de esa persona, de cómo deben ser las cosas, ¿sí? El deber ser. Las leyes van a estar acá también en esa zona de desarrollo efectivo del conflicto, ¿sí? Van a estar en lo que el sujeto está acostumbrado, ¿sí? En su sistema de creencias también, ¿sí? Tiene una zona de desarrollo efectivo, que es el mínimo y el máximo de su identidad, ¿sí? Es el mínimo y el máximo de su identidad. ¿Por qué decimos eso? Porque va a estar referenciado al pasado, por lo general. Entonces, como va a estar referenciado al pasado, el horizonte de posibilidades que tiene esa persona para resolver sus conflictos es muy acotado, ¿sí? Tiene una zona de desarrollo efectivo, que es el límite de sus posibilidades, ¿sí? Que es cuarto plano, ¿ok? Identidad estática, ¿sí? Entonces, las soluciones a las que va a propender ese sujeto es las mejores o peores soluciones, ¿sí? Que se hayan esbozado en su pasado, ¿sí? Hasta el principio de vida en la Tierra, ¿ok? Desde las respuestas más viscerales a las más civilizadas, ¿ok? Pero nada más, ¿sí? Siempre va a estar dentro de un círculo, ¿sí? Vicioso, que no va a resolver el conflicto, ¿sí? Simplemente le va a permitir convivir con él, ¿ok? Bien, entonces, vos que tenés otro sistema de referencias, ¿sí? No es un sistema de creencias, el de la ley del desdoblamiento del tiempo, porque es un sistema lógico, dinámico, que está en constante mutación. ¿Qué vas a hacer? Vos vas a ser como un observador de mayor velocidad para él, ¿sí? Porque vas a estar viendo los errores, vas a estar viendo los marcadores que están sustentando el conflicto, ¿sí? Y la lógica, ¿sí? Si está sosteniendo la supervivencia, si está sosteniendo la protección, si está sosteniendo la comparación, la competencia, la sustitución del faltante, ¿sí? Eso lo vas a estar viendo, te vas a dar cuenta. Para vos, para ese sujeto de conflicto, sos el observador de mayor velocidad, ¿sí? Y vos vas a marcarle la diferencia. ¿Cómo le vas a marcar la diferencia? Haciendo ver esta zona de desarrollo próximo, ¿sí? Haciendo visible los potenciales del conflicto, ¿sí? Porque el conflicto para nosotros, volvemos a los videos anteriores, es un potencial, ¿sí? Entonces, la zona de desarrollo próximo es los potenciales
de solución de ese conflicto que no estás pudiendo ver, no estás, no estás pudiendo ver porque estás acá, enfrascado, ¿sí? Entonces, hay un nivel más. Pero para eso, este receptor, este sujeto de conflicto, y la persona que labura con ese conflicto, tiene que estar disponible. Y tiene que asumirse como receptor de una nueva lógica, ¿sí? Convergente. Entonces, este sujeto de conflicto tiene que mantenerse como receptor, ¿sí? De una nueva lógica. Entonces, esta zona de desarrollo próximo va a empezar a poderse manifestar, ¿sí? Va a poder empezar a verse, a desenvolverse, ¿sí? ¿Qué pasa? Por lo general nosotros lo que hacemos es sostener la percepción de conflicto de nuestro cliente. Los abogados hacen eso, ¿sí? Los abogados le traen un caso y bueno, va pensando hipotéticamente cuáles son las posibilidades en el marco de la ley, ¿sí? Va pensando qué norma sostiene la percepción del cliente y lo ayuda, lo protege, bueno, todas esas cosas las vemos a diario, ¿ok? Y que en vez de provocar una mutación real en la percepción del sujeto de conflicto, lo único que hacemos es que siga su vida de la misma manera. O sea, está bien que es una decisión de cada uno, ¿sí? Y que a veces los receptores no hay receptor disponible y no hay con qué darle, ¿sí? Pero nosotros vamos a estar derivando. Y esa derivación es importante. Es importante porque el conflicto, como recién decíamos, debe ser informado. Bien, entonces, vos que estás trabajando con ese conflicto, y si tenés encima un receptor sujeto de conflicto está disponible, ¿sí? Le vas a estar mostrando una zona de desarrollo próximo. O sea, le vas a estar mostrando, vas a estar siendo el puente lógico, ¿sí? Para que una zona de desarrollo próximo con potenciales convergentes, ¿sí? Pueda manifestarse, ¿sí? Entonces, si nos quedamos acá, los conflictos siguen su desarrollo. Pero si expandimos nuestra percepción de los conflictos empiezan a desenlazarse, ¿sí? A desenlazarse y a encontrar su otra punta que es la convergencia, ¿ok? Entonces, el andamiaje vas a ser vos que estás como intermediario, ¿sí? Pero con una identidad técnica. Nosotros no solucionamos nada, ¿sí? No solucionamos nada. Simplemente vas a ser el puente lógico. El puente lógico para que ese conflicto sea informado, ¿sí? Eso es importante. No creamos que somos el que resuelve, ¿sí? Cuando el que tiene todas las respuestas está justamente plano 7, convergencia fuera de la existencia, ¿sí? Entonces, está fuera del laberinto, ¿sí? Está fuera del laberinto, fuera de ese pivote de estar chocándonos en las paredes, ¿ok? Entonces, nosotros somos el puente lógico, ¿sí? Puente lógico, de intercambio, ¿sí? Se podría decir que es, dentro de lo que es Vygotsky, es como el andamiaje, ¿sí? Ese andamiaje debe ser ajustable ¿a qué? Al receptor. Ajustable a el sujeto de conflicto. Y además debe ser temporal, ¿sí? ¿Qué significa eso? Bueno, es por un tiempo, no se genera dependencia. Lo que vamos a propender es que éste se maneje solito, ¿sí? A que sea autónomo, ¿ok? Por eso es que esta estructura de desarrollo de una nueva lógica de los conflictos propende a la autonomía, ¿sí? De los receptores, no propende a la dependencia, ¿sí? Eso es muy importante. Entonces, básicamente, tiene que ser ese andamiaje como intermediario, como puente lógico, tiene que ser ajustable y tiene que ser temporal, ¿ok? Además tenemos que entender algo, esto de que los conflictos son potenciales es porque la fricción de lógicas divergentes es el motor de la conciencia.
del desdoblamiento del tiempo, ¿sí? ¿Por qué decimos que es el motor de la conciencia? Porque es de donde surgen digamos, cuando se deriva, surgen los nuevos diseños, ¿sí? Cuando se derivan esos conflictos, que surgen por una fricción de lógicas divergentes, es como se mueve, se empieza a mover el motor, ¿sí? El combustible empieza a operar para las nuevas versiones, ¿sí? Entonces, eso es importante, ¿sí? Que los veamos como potenciales a los conflictos. ¿Mm? Bien. Y también, por último, ya para ir cerrando esto de, de la zona de desarrollo próximo y la zona de desarrollo efectivo, es que esta zona de desarrollo próximo es una gran oportunidad. Y esto es un gran peligro. Sostenerlo en un momento en que la apertura temporal está llegando a su fin, estamos llegando a un fin de ciclo solar, ¿sí? Entonces, ¿qué vamos a hacer? Peligro, sí, cristalizamos nuestra percepción del conflicto y le permitimos permitimos que el conflicto no sea derivado, que nuestra percepción sea estática, ¿sí? Que quede cristalizada, ¿sí? Y que nos quedemos atrapados en el pasado, ¿ok? Y en una lógica divergente que exige divergencia, ¿sí? Porque siempre la distorsión exige mayor distorsión, y eso lo sabemos, ¿sí? Entonces, en vez de sostener eso, empecemos a crear puentes lógicos para que esta zona de desarrollo potencial próximo, ¿sí? Se pueda materializar en los planos más lentos, ¿sí? Y que sea visible. Por eso, las personas que laburan con conflictos es importante que tengan este sistema de referencias, porque van a ser ese puente lógico, ¿ok? Y es una gran oportunidad. Si aplicamos esto, es una gran oportunidad. Una gran oportunidad porque, como recién les decía, va a ser el motor de la conciencia para las nuevas versiones, ¿sí? Y eso es importantísimo. Es importantísimo para los tiempos en los que nos encontramos, ¿sí? Bueno, hemos llegado al fin de este vídeo, no quería extenderme mucho más. Espero que les sirva y bueno, nos estamos encontrando pronto. Muchas gracias.